Buenas noches tengan todos. Vamos a abrir nuestras escrituras, por favor. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 1. Gloria a Dios. Dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Una vez más, por los que no lo han encontrado, aquí aparece en la pantalla por si usted no lo ha encontrado, dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, dice la Escritura. Libro de Romanos, por favor, capítulo 2, en el verso, desde el 11, ¿lo tenemos? Gloria a Dios. Dice así: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tenemos dos instrucciones, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 2 y en el libro de Hechos capítulo 23. En ambos versículos se nos invita a aprender, a trabajar, a aprender a conservar una conciencia limpia delante de Dios. Y en este libro se nos dice, en el que acabamos de leer en Romanos, que un día los hombres seremos juzgados delante de Dios. No solo nuestros actos, sino aún nuestros secretos. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes. Por otro lado, tenemos que aprender a vivir manteniendo una buena conciencia. Esto tienes que aprenderlo. Esto es algo que se aprende a través del temor de Dios. La Biblia dice que el temor de Dios lleva al hombre a apartarse del mal. Entonces es muy importante que comprendamos que San Pablo se está esforzando y por experiencia propia, él está pasando por una circunstancia muy particular, ya que lo acaban de apresar en Jerusalén y prácticamente el populacho lo quiere lapidar, lo quiere asesinar, y entonces él está pidiendo oportunidad para testificar. Pero dice el testimonio que cuando él llega hay un concilio ya, y en ese momento él les dice: varones hermanos, yo con limpia conciencia he vivido hasta el día de hoy delante de Dios. Y él, mejor que nadie, sabe algo: la vida no la tenemos comprada ninguno de los que estamos aquí. En cualquier momento puede cambiar la circunstancia, y a nosotros nos conviene, por lo que pudiera pasar de un momento a otro, tener una limpia conciencia. Amén. Oremos al Señor, por favor. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Padre. Tú mejor que nadie nos conoce, nada te podemos ocultar, y nosotros necesitamos aprender el día de hoy, Señor, cómo podernos conducir con una limpia conciencia delante de ti. Nosotros el día de hoy necesitamos, Padre amado, que aún tu sangre preciosa pueda limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para poder estar listos, Señor amado, para el gran día. Ayúdanos, conforme a tu buena voluntad y al amor que nos tienes, te pedimos que tu buen Espíritu nos habilite, tanto al que va a exponer como a los que van a escuchar, Señor. Ambos queremos estar siendo instruidos por tu Espíritu en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Tenemos un San Pablo que tiene coraje, tiene agallas, como para pararse delante de la multitud y en ese caso poderles decir: varones, yo he vivido con limpia conciencia. Pero ¿qué es lo que le da ese coraje? ¿Qué es lo que hace que él pueda levantar la cara? Que ha vivido primero con una conciencia limpia. Por eso es que tiene las agallas para poder hablar con toda libertad. Tú tienes que en esta noche hacerte un examen. Imagínate, mujer, varón, que se muriera uno de tus hijos hoy, que hoy fuera llamado a cuentas. Esto lo he visto muy frecuentemente. Cuando se nos ha invitado a presidir algún funeral, siempre hay gente que no vivió con una limpia conciencia. Y siempre puedes ver hipócritas agarrados del féretro, hipócritas llorando, hipócritas manifestando cosas que nunca hicieron cuando tuvieron oportunidad de hacerlo. ¿Cuántos hijos no lloran desconsolados porque nunca honraron a sus padres y ese día murió el padre? Te conviene aprender hoy, número 1, cómo está tu conciencia. Número 2, cómo poder vivir con una conciencia limpia. Y número 3, te conviene aprender que debes de hacer todo lo posible, todo lo imposible por mantener no la conciencia de los demás, no, tu conciencia, porque vemos que este hombre perseveraba en ese buen hábito. San Pablo tenía su conciencia en inocencia. ¿Has visto los niños? ¿Qué edad tiene tu niño? 2 años. Si ese niño, ahorita la hermana le quitara su pañalito, le quitara su pants y anduviera por aquí sin camisa, ¿cómo estaría su conciencia? En inocencia. No le debe nada a nadie. Tú necesitas hoy ser honesto contigo. Los problemas que tienes, las materias reprobadas en tu escuela, las, de alguna manera, diferencias que tienes con los que te rodean, ya sea en casa, ya sea en la escuela, ya sea en tu trabajo, en la lechería, con el mismo que despacha. ¿Por qué se han dado? ¿Cuándo se puede levantar el rostro y poder hablar con confianza? Cuando has tenido una limpia conciencia. El libro de Génesis capítulo 2 verso 25, fíjense lo que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. ¿Por qué será que cuando hablo por experiencia propia, cuando nuestros padres caminaban con nosotros por la calle o quizás por algún vecindario conocido o a lo mejor hasta en el salón, en los pasillos de la escuela, ¿por qué solíamos desear que no hubieran ido a firmar la boleta? ¿Por qué solíamos molestarnos que nos fueran a recoger a la puerta de la escuela? ¿Por qué? La conciencia nos acusaba y en cualquier momento alguien podía decirnos una majadería que nosotros le decíamos frecuentemente, o alguien se podía burlar de los defectos de nuestra madre porque nosotros sabíamos qué hecho, nos habíamos burlado de los defectos de la madre de él. La conciencia no tenía esa fortaleza, no estaba en inocencia, pero vemos aquí un San Pablo que habla al pueblo, en este caso al concilio, y él les está diciendo que su conciencia no le acusa, que él realmente ha vivido con sumo cuidado, él ha sido responsable de hacer las cosas que le corresponden. Es lo que San Pablo está diciendo, y él está diciendo que él siempre ha sido un hombre inclinado al bien.
que él ha sido un hombre inclinado a lo religioso, nunca ha sido fanfarrón, nunca ha sido de alguna manera pretencioso, sino que siempre ha puesto una diferencia entre el bien y el mal, ¿sí? A pesar de su vida irregenerada, él siempre estaba buscando, vemos un Pablo que siempre estuvo buscando poner una frontera entre lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros. Si no quieres que tu conciencia te reprenda, aprende a poner una línea divisoria entre lo que es bueno y lo que es malo. Si eres una persona jovial, una persona alegre, una persona que trata a todos igual, créeme, varón que estás aquí, que cuando saludes a las hermanas, que cuando de alguna manera hagas una broma sana, no te estarás escondiendo de tu esposa, ¿o sí? No, porque así es su forma de ser. Pero imagínate que en su casa es muy seco, muy serio, y por acá con las hermanas está muy jovial. ¿Qué le dirá a su conciencia? La conciencia le atormenta, la conciencia le castiga. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que San Pablo tenía un buen hábito. No era un hombre que de alguna manera no estaba meditando, no estaba considerando qué hacía en el transcurso de su día. San Pablo siempre consideraba qué hacía. Fíjate lo que dice el Salmo 4:4, por favor. Temblad y no pequéis. La traducción sería, y no contraríes la ley de Dios, no desobedezcas, no vayas en contra del orden establecido. Tiembla, sé diligente, sé responsable y no vayas en contra del orden establecido. ¿Qué dice ahí? Meditad en vuestro corazón, en vuestra mente, estando en vuestra cama. ¿Y qué dice? Y callad. Entonces San Pablo tenía el buen hábito de meditar cómo le había ido en el día, qué había hablado, qué había dicho, qué proceder había tenido. Por eso vemos que puede decir, hermanos, yo con limpia conciencia he vivido hasta el día de hoy. ¿Tú sueles meditar en lo que hablaste? ¿Sueles despertarte a cierta hora de la noche en tu cama y a ver, voy a hacer un autoanálisis de lo que dije, de lo que opiné, con qué intenciones lo hablé, con qué intenciones me propuse, con qué intenciones, cuáles fueron mis intenciones? Dice el verso 8, en paz me acostaré y asimismo ¿qué? Dormiré. ¿Por qué? Porque guardaba su conciencia. A ver, hermanos, ¿por qué la gente muchas veces no puede dormir? Porque la conciencia está manchada, la conciencia está herida. Preste atención, la conciencia tiene que ver con el yo interior. Tiene que ver con alguien aquí adentro de nuestra cabeza que conoce lo que es bueno y conoce lo que es malo. Y este que vive aquí dentro de nuestro corazón nos reprende o nos aplaude cuando hacemos lo bueno o cuando hacemos lo malo. Volvamos a Romanos capítulo 2, por favor. En el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, en sus mentes. Ese testigo de la verdad, al estar en nuestras mentes, dice, dando ¿qué? Testimonio, el testigo de la verdad que vive dentro del hombre. ¿De qué da testimonio? Cuando hicieron mal, ¿qué hace? Les acusa. Y cuando hicieron bien, ¿qué hace? Los defiende. Entonces, muchas veces la gente no puede dormir porque obviamente hizo mal. Muchas veces la gente tiene temor a la soledad porque ha hecho mal. Hermanos, la soledad es buena.
Un poco de soledad en tu vida te lleva a reflexionar, te lleva a considerar, te lleva a meditar. Pero vemos que hay gente que se duerme con todas las luces de la casa prendidas. Vemos que hay gente que para cuando sus hijos se van a la escuela tiene que tener la televisión prendida o la radio prendida. He escuchado personas que dicen, es que me gusta sentirme acompañado. ¿Qué hay en esa conciencia? Está herida. No ha sido como Pablo, que ha considerado en la cama lo que ha hecho, lo que ha dicho, las intenciones que le han movido. La vida de Pablo había cambiado porque él había sido un misionero, Jesús le había perdonado, pero en ese momento lo habían acusado de un profano, lo habían acusado de alguien que había metido a gentiles al templo, que era alguien que contrariaba la doctrina de los judíos. Entonces Pablo pasó de ser un hombre libre a un hombre en cadenas. Y cuando él comienza a hablar, pide la voz y él comienza a hablar en hebreo y a testificar, la gente se levanta enardecida, rompe sus vestiduras, avienta polvo, dice, quita de en medio a tal hombre, no conviene que viva, y quieren asesinarlo. De hecho, hasta se propusieron en un ayuno, varios de ellos, ellos dijeron, no vamos a comer hasta no matar a ese hombre. O sea, la vida de Pablo pendía de un hilo de la misericordia de Dios, y a él le convenía en ese momento tener una limpia, por si cualquier cosa pasaba, él iba a tener una limpia conciencia que no le acusara de nada. Cierra la tapa de la cisterna. Era la recomendación que siempre le daba el padre al esposo, a la esposa. Pero la esposa era una mujer muy afanada, una mujer que siempre estaba con el pie hacia arriba del sillón y con el control aquí en la mano, y siempre estaba viendo las comedias. Y el esposo, llegaba y, te pedí cuando me fui que cerraras la tapa de la cisterna, los niños están jugando afuera. Ciérrala por ahí tú, deja de estar aconsejando, mejor ciérrala tú. Una vez, 2 veces, 3 veces, una cuarta vez, el padre le dijo, te pido por favor que cuando abras la cisterna la vuelvas a cerrar, ya vas a empezar. El padre salió a trabajar. Como a las 4 horas, de repente entró una llamada que le heló la sangre por la noticia que le habían dado. La madre estaba muy metida en sus comedias, el quehacer todo tirado, no había orden, no había comida, las pocas ollas que tenía, no porque el hombre no le diera, porque el hombre ganaba muy bien, porque ella era una floja que no le gustaba hacer quehacer, todas mosqueadas, comida y rezagada. Y ese día la mujer perdió de vista al niño, el cual tenía como unos 4 años, apenas si balbuceaba, se le entendía poco lo que hablaba, palabras entrecortadas, y ella comenzó a preguntar por el niño, ¿dónde está Luis? ¿Y Luis? ¿No han visto a Luis? Y le decía a sus 2 hijos mayores en el sentido de unos años más que el de 4, 6, 7 años, imagínate. ¿Dónde está Luis? Búsquenme a Luis, ¿dónde está Luis? Nunca encontraron a Luis. Cuando ella recordó las palabras, porque la conciencia, ¿qué es lo que hace? Te acusa cuando haces lo malo o te defiende cuando haces lo bueno. Y en ese momento, clic, así como cuando se activa la bomba del agua, de la cisterna, se enciende y comienza a subir el agua. En ese momento se activó la conciencia y ella recordó las palabras de su fastidioso esposo: por favor, mantén la cisterna cerrada. Ella corrió, el color se le cambiaba, corrió hacia el lugar, la puerta estaba, prácticamente la cisterna estaba a la entrada de la puerta. Cuando ella llega, solo se oye un grito desgarrador. El niño estaba ya sumamente inflado, llevaba ya horas que se había ahogado. Hermanos, la conciencia nunca la dejó. Y esa conciencia siempre le ha gritado a esa miserable mujer: tú lo mataste. Tú debiste de haber cerrado esa tapa de la cisterna. La vida cambia, hermanos. De un momento a otro,
Dile que sí a tu hija, que le conviene aquel flojonazo con el que se va a casar. Y después que se la lleve y la haga miserable, ¿sabes quién te va a condenar toda tu vida? Tu conciencia. Te va a decir, yo tuve la culpa, yo fui la culpable de haberle arruinado la vida a mi hijo, a mi hija. Yo fui, porque yo por temor a que se fuera, yo se la entregué a ese bueno para nada. San Pablo estaba consciente de que había que vivir con una limpia conciencia hasta el día de hoy. Y dice aquí, meditad en vuestras camas y no pequéis, temblad. Y una vez que tú consideras qué haces, qué dices, qué compras, qué vendes, una vez que tú consideras eso, entonces dice, en paz me acostaré. ¿Y qué dice? Y así mismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces estar confiado. ¿Ahora entiendes por qué no puedes apagar de alguna manera la luz cuando duermes? ¿Ahora entiendes por qué de alguna manera tantas llaves, tantos candados a la puerta? ¿Ahora entiendes? Es la conciencia. ¿Cuánta gente no anda con un arma blanca, anda con una pistola, anda con la pandilla, no puede brincar de una calle a otra, no puede ir a cierta colonia, no puede regresar? ¿Cuántos hemos escuchado que no pueden regresar a su pueblo? ¿Y cuánto tiempo tiene que no ve a sus familiares? Ya tiene muchos años. ¿Por qué no los ha dado? Pues no se ha dado. ¿No se ha dado? No, más bien tu conciencia te dice que algo dejaste pendiente allá y que si tú regresas, quizás no vuelvas a regresar al lugar de donde partas. Entonces, mis amados hermanos, Pablo no era un hombre de alguna manera que no pensara o que no considerara lo que hacía o lo que decía. Él no era un hombre intrigoso, ¿sí? Él no estaba de intrigoso, no iba a estar nada más haciendo cosas para sacar beneficios. No haría eso. San Pablo, prácticamente en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 14, fíjate lo que dice. Dice, y en el judaísmo, fíjate la manera como tenemos que hacer las cosas. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, juntos, siendo mucho más celosos de las tradiciones de ¿qué? A ver, en el judaísmo, ¿qué dice que hacía Pablo? Era mejor que muchos de su generación, porque de alguna manera, ¿qué le provocaba ser mejor? ¿Qué era lo que le provocaba buscar hacer las cosas mejor? Era muy celoso. Eso te va a ayudar para que tengas una buena conciencia. Si a la hora de corregir a tus hijos porque hicieron algo malo, lo haces con celo de Dios, no con fastidio, no con enfado, no porque ya te llenaron el buche de piedritas, no, sencillamente con la convicción de que necesitas ser corregido, créeme, vas a aventajar a muchos en la educación de los hijos. Si a la hora de estudiar, jóvenes, es tiempo de estudiar, no jueguen a que estudian, es tiempo de estudiar. Es tiempo de agarrar los libros, es tiempo de agarrar las cosas en serio. Aventajen a los de su salón, aventajen a los 4 grupos de primero de secundaria, de preparatoria, aventájenlos. Y si de alguna manera no se puede concluir una carrera, al menos la conciencia dirá, yo pude haber terminado una carrera, pero no fue por mí. Pero ¿a cuántos nos acusa la conciencia que sí hubo, pero no terminamos? ¿Por qué causa no terminamos? Porque no hacíamos las cosas con celo, porque nunca buscamos aventajar a los demás. Y cuando tú buscas aventajar a los demás, en el buen sentido de la palabra, la conciencia nunca te va a acusar. ¿Sí me explico, hermanos? Imagínate que amas a tu esposa con un celo santo, y no eres el millonario, pero eres el celoso que busca enamorarla, que busca que esté bien. Escúcheme, yo no estoy hablando del rico, es que no tenemos dinero. No estamos hablando de eso, hermanos.
No es cuestión de tener dinero o de no tener dinero. Tiene que ver con esta actitud de buscar aventajar a la mayoría de los que se dicen que son esposos o de las que se dicen que son esposas. Con celo. Y una vez que lo haces, que la amas, que lo sirves, que le ayudas, que lo impulsas, que haces todo lo que tengas que hacer, e imagínate que llegara a quebrarse, a entrar en crisis tu matrimonio y se disuade, ¿cómo quedaría tu conciencia? No les escucho, hermanos. ¿Cómo quedaría su conciencia si ustedes se armaron del valor de aventajar y de con celo santo amar a ese hombre o a esa mujer? ¿Cómo quedaría su conciencia? Muy tranquila. Pues ni modo, no se pudo. Pero hay veces se destruyen los matrimonios, pero no es meramente porque se amó con celo. Es porque la gente sabe que no hizo lo que tenía que haber hecho, que no amó, que no sirvió, que no proveyó, que no de alguna manera estuvo cubriendo como debió de haber cubierto, sirviendo como debió de haber servido. Pablo dice que él aventajaba, fíjate nada más, si se trataba de aprenderse el Torá, si se trataba de alguna manera de memorizar textos, si se trataba de ofrecer sacrificios, ¿cómo lo hacía? Con celo, con fuego, con pasión, con buen deseo, con buen ánimo. Amén. Cuando no se hacen las cosas con celo, con pasión, la conciencia te va a acusar. La conciencia va a estar diciendo, no lo hiciste. No, no es cierto. No, es que yo lo hice. No, no es cierto, no lo hiciste. Trataste de hacerlo, intentaste hacerlo, lo hiciste mediocremente, fuiste incumplido, fuiste incumplida. Eso fue lo que pasó. San Pablo declaraba, yo he vivido hasta el día de hoy con limpia conciencia. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Tienes que vivir delante de Dios con limpia conciencia. Entonces, Filipenses capítulo 2, verso 3, por favor. Instrucciones para ver de qué manera podemos nosotros tener una conciencia limpia. Capítulo 2, verso 3. Nada hagáis, ¿qué dice? Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así vivía Pablo. No andaba haciendo las cosas por contienda o por vanagloria. Siempre estaba pensando en los demás. Me voy a hacer griego al griego, judío al judío, gentil al gentil, bárbaro al bárbaro. ¿Sí? No estaba pensando en él, estaba pensando en los demás. Es lo que estaba haciendo. Pensar en los demás. Y una vez que piensas en los demás y haces las cosas para los demás, si se van al infierno, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Sabes qué decía Charles Spurgeon, un predicador de los años 1800? ¿Sabes qué decía? Los pecadores no aman a Jesús, ellos le aborrecen. Ellos desean irse al infierno, pero por favor, supliquémosles que no vayan. Esforcémonos para hacerles entender. Una vez que les supliquemos y que nos esforcemos, tirémonos a sus tobillos y agarremos sus tobillos y por favor no vayan al infierno. Si después de hacer esto, ellos pasan por encima de nosotros y se van al infierno, bueno, ya será su problema, que vayan a arder al infierno eternamente. Cuando tenemos esa actitud y alguien se va al infierno, sencillamente, Señor, hicimos lo que teníamos que hacer, pero Él amó más las tinieblas que la luz. Amén. Entonces, con celo, con decisión, con ahínco, Él de alguna manera estaba dirigiendo hacia ese término. Escúcheme, todo lo que hacía, lo hacía hacia un punto muy particular. ¿Cuál es la verdad que estamos aprendiendo el día de hoy? Vivir con una limpia conciencia. Entonces, todo lo que hagas, enfoca bien tu punto
alcanzar. ¿Cuál es? Vivir con una limpia conciencia. Ya sea que comas, ya sea que te vistas, ya sea que viajes, ya sea que compres, ya sea que hagas lo que hagas, siempre busca que tu conciencia no te acuse, que tu conciencia no esté herida, que tu conciencia no te esté fastidiando. Busca eso. Entonces vemos que de alguna manera, aún inclusive capítulo 26, verso 9, San Pablo en su error estaba consciente de que él tenía que perseguir a los, según él, los malos, en este caso la iglesia del Señor Jesucristo, capítulo 26, verso 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades ¿qué? Extranjeras. Que vemos que aún inclusive en su engaño, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, hermanos, hacía las cosas con toda la intención de que su conciencia no le acusara que él había sido tibio para perseguirlos, que él no había hecho lo imposible para alcanzarlos, para sacarlos, para forzarlos a blasfemar, lo que sea. Él estaba dispuesto a hacer lo que sea. Y quiero decirte, este tipo de personas, ¿cómo sirven al evangelio? Gente perversa que se trataba de acostarse con muchos hombres, iba la muchacha y se acostaba con muchos hombres. Gente perversa que se trataba de robarle al pobre, iba y le robaba al pobre. Gente que se trataba de venderle el alma al diablo por placer, se la vendía. Pero cuando vienen a Jesucristo ese tipo de gente, ¿sabes cómo le sirven a Jesús? Les sirven de todo corazón, porque hasta para lo malo hacían las cosas con una conciencia de alguna manera, procurando que su conciencia no los reprobara. Hermanos, ¿de qué manera podemos mantener una conciencia limpia? Vivir con honestidad. ¿Cuál sería la definición de honestidad? Con sinceridad. ¿Qué es sinceridad? A ver, Alejandro, ¿qué entiendes por sinceridad? ¿Qué entiendes por sinceridad, hija? ¿Ok? ¿Pudiéramos decir de una sola pieza? ¿Ese es un sincero? De una sola pieza. No es de doblez. Confiable para lo malo y para lo bueno. O sea, un sincero puede ser bien sincero en decir, ¿has visto algunos que dicen, yo me encontré a uno y le dije, ¿cómo estás? Y él me dijo, pues, mal, tú ya sabes cómo estoy. ¿Andas todavía de cochino? Sí, la verdad sí, ando engañando a mi mujer. Está mal, está bien mal, pero es sincero. No sé si me explico. O sea, para lo malo es sincero. Cuando se convierta, ¿cómo crees que va a ser para lo bueno? Bien sincero. Pero algunos son tan hipócritas que, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, este pobre o esta pobre mujer nunca va a alcanzar bendición porque no tiene una limpia conciencia, no busca tener una conciencia que si va a hacer lo malo, pues que lo haga. No dicen, a ver hermanos, ¿han oído la frase coloquial aquí en nuestro castellano? Caramba muchachos, háganlo a conciencia. ¿Qué es eso? Hágalo bien. ¿Sí la han escuchado? ¿Han usado esa frase? ¿O la han usado con ustedes? A ver, levante la mano, ¿con quién han usado esa frase o quién ha usado esa frase? Nada más dos, los demás ni siquiera la habían escuchado en su vida. A ver, levanten la mano los que ni siquiera habían escuchado esa frase en su vida. ¿Usted nunca la había escuchado? ¿Y por qué no levanta la mano? Levante la mano, sea participativa. Tenemos que vivir a conciencia. ¿Sí me explico? Es muy importante que nosotros tengamos consideración en estas cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera Pablo nos está mostrando que
La vida cambia de un momento a otro y tú necesitas estar en paz con Dios, con tu conciencia y con tu prójimo. Mateo 5:8, Pablo no había puesto en su corazón ningún otro objetivo sino agradar a Dios, hacer su voluntad. Dice el capítulo 5, verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. ¿Cómo sería un limpio corazón? Vengo a la reunión porque quiero agradar a Dios. Ese sería un limpio corazón. Un corazón sucio es vengo porque me traen. Vengo porque no me queda de otra. Vengo pero yo no quería venir. Bueno, ese no va a ver a Dios. Pero el de limpio corazón va a terminar encontrando a Dios. Por eso San Pablo había puesto su objetivo en nada sino en agradar a Dios, en cumplir su trabajo, su responsabilidad para con Dios. Todo lo que hacía para el reino, todo lo que hacía para que los pecadores fueran alcanzados, lo hacía a conciencia, hermanos, a conciencia. ¿Cómo oras por tus hijos? ¿A conciencia? ¿Cómo estás de alguna manera queriendo agradar a Dios a conciencia? Primera de Corintios capítulo 9, por favor, en el verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Leamos juntos. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Vamos a cambiarle un poquito. Ay de mí si no termino recibiéndome con buenas calificaciones. Ay de mí si no termino educando bien a mis hijos. Ay de mí si no termino pastoreando bien esta iglesia. Ay de mí si no termino haciendo mi trabajo como un simple y sencillo discípulo. Ay de mí, ay de mí. O sea, cada uno de ustedes tiene un trabajo que hacer. Cada uno de ustedes. Como cristianos, están obligados a tener expectación. ¿Qué es expectación? Esa actitud de va a pasar algo. Pero si estás desganado, estás incrédulo, estás durmiéndote, eso no es una actitud de expectación. Eso es una actitud de incredulidad. Ay de ti si no suceden milagros, cristiano. Porque dice que Jesús, al ver ¿qué? La fe de ellos. ¿Qué fue lo que hizo cuando vio la fe de ellos? Sanó al paralítico. Y no solo lo sanó, le perdonó sus pecados. Pero ¿qué fue lo que vio Jesús? Ok, entonces cambien su actitud. Ay de ustedes si no cambian su actitud, porque entonces Jesús dirá, no pude hacer muchos milagros, yo quise sanar gente que estaba enferma ahí, yo quise mostrarles cosas sobrenaturales, yo quise perdonar pecados, pero ustedes no me creían a conciencia. Ustedes no tenían una actitud correcta. Entonces vemos un San Pablo que estaba de alguna manera consciente de, ay de mí, todo lo he llenado desde el Jerusalén hasta el Lírico del Evangelio. Y no yo, la gracia de Dios en mí. Y si predico la palabra, dice aquí, si yo predico la palabra, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué ufanarme, no tengo por qué de alguna manera sentirme más que los demás. Porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo entonces lo hacía ¿cómo? A conciencia. Amén. A conciencia. Para los que son comerciantes, ¿cómo están las ventas? ¿Cómo están las ventas por allá atrás de los libros? ¿Qué están? ¿Regulares? ¿Cómo están las ventas de los dulces? ¿Muy buenas? Ok.
Están tristes. Aquí la hermana tiene años vendiendo, años vendiendo. Sabe lo que es la venta. ¿Cómo está la venta, hija? Más o menos. ¿Podremos nosotros hacer algo para que la venta esté mejor? No, la verdad no depende de nosotros. Pero, pues nada más haz la parte que te corresponde. Llega temprano, pon una buena cara, vete con tu batita limpia, sé muy amable, que todos los que lleguen y te pregunten, aunque no te compren, no te pongas molesta o molesto porque no te van a comprar. ¿Sí? Y con esa actitud, tú estás haciendo tu parte. Si no sale, no es tu problema. Hermanos, hay veces, puedes estar todo el día en el puesto o todo el día en la venta y no vendes nada. Pero hay veces el Señor le place que en una sola venta te puedes conseguir todo lo que no vendiste en el día. No depende de ti. Entonces Pablo decía, ay de mí si no predicar el evangelio. Bueno, yo te digo una cosa, ay de ti si no tienes una buena actitud para la venta. Si llegas cuando ya se pasó la venta, ¿como a qué horas es la venta? Yo como comerciante me daba cuenta de una cosa, si yo llegaba a las 10, si yo ya estaba con el puesto tendido a las 10 de la mañana, entre 10 y 11, 11 y media, era la venta. Después de ese tiempo, se bajaba la venta. Y después como a las 2, 2 y media, 3, volvía a subir un poquito y después se volvía a estacionar la venta. Entonces yo tenía que estar a las 10 ya con el puesto puesto. Porque si llegaba yo a la hora que estaba la venta, pero así, hermano, se pasaba y ¿sabes qué? Uy, hoy no vendí nada. Sí, pero no vendiste nada porque no llegaste temprano. ¿Sí? ¿No? Es una realidad. Entonces, esto es aplicable para todos. Algunos de ustedes van a terminar sus estudios, ¿saben por qué? Porque el Señor los señaló para que ustedes sean intelectuales. Entonces, ay de ustedes si no terminan con buenas calificaciones. Nada más, es todo. Eso pasa muchas veces en las familias. He escuchado familias que de repente las mayores no se les dio la educación, pero los más pequeños ahí están. El problema es que luego hay veces los más pequeños no valoran la gran oportunidad que se les está dando a ellos. Entonces, hermanos, con una buena conciencia, con una limpia conciencia, haz las cosas a conciencia. Para que ya sea que vivamos o que muramos, tú estés listo para poder decir, como dijo San Pablo, yo con limpia conciencia he vivido hasta el día de hoy. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Amén. No hagas las cosas como para los hombres. Pablo era un hombre honesto que de alguna manera tenía siempre a Dios delante de él. Era un hombre que vivía, sabía que el ojo de Dios lo estaba observando en todo tiempo. Él lo sabía. Entonces lo que decía, lo que hacía, prácticamente, aunque sabía que era un hombre sujeto a pasiones, mas sin embargo hacía todo lo posible por de alguna manera siempre estar haciendo las cosas como Dios manda. Romanos capítulo 12, verso 21, dice así: ¿quién no quisiera estar en paz con todos, hermanos? ¿Quién no quisiera estar en paz con sus enemigos? Todos. Pero dice el verso 21 del capítulo 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La maldad siempre va a existir. Gente que te robe siempre va a haber. Gente que te agreda siempre va a haber. Gente que le pegue a tus niños en su salón de clases siempre va a haber. Siempre va a haber el hermano mañoso que va a querer sacar ventaja o al que quieren más que a todos los demás. Siempre va a haber esa situación. O sea, para que no te vayas amargando, si te das cuenta que tu mamá o tu papá se inclinan más por alguno de tus hermanos, pues no te sientas mal. Siempre ha existido esa situación. Pero más bien esfuérzate por no ser vencido. ¿Por qué? Esfuérzate a vencer el mal con el bien. Y si después de hacer todo tu esfuerzo a conciencia, tú haces las paces. Muchas veces trato problemas aquí en la iglesia y la gente dice,
es que fulano de tal no me habla, yo ya le he saludado, o sutana de tal, yo le hablo, le hago una sonrisa y no me habla, ¿qué debo de hacer? Bueno, salúdala. Pero es que ya la saludé, pero no me habla. Bueno, acércate y pregúntale si le hiciste algo. Muchas veces hacemos cosas y no nos damos cuenta. Muchas veces hicimos cosas de alguna manera sin considerar, sin mala intención, y la persona pensó que lo hiciste adrede. Bueno, ya lo hice, ¿qué debo de hacer? Pues síguele amando, síguele perdonando. Pero es que no, le he saludado y no me contesta. Bueno, una cosa tienes que entender: haz todo tu esfuerzo por no ser vencido ¿de qué? Si no tienes que vencer el mal con el bien. Y una vez que tú hagas todo lo posible, si esa relación se arruinó, ¿qué te dice tu conciencia? Limpio soy de la sangre de mi hermano. Hermano, dice la Escritura, escúcheme, que cualquiera que se enoje contra su hermano merece ser arrojado al infierno eternamente. Y enojarse no es sentir molestia. Molestia la sentimos todos. Si de repente ahorita alguno de ustedes está sentado y la silla donde están, ¡crack!, se rompe. Imagínate, estamos en una solemnidad y de repente te caes, se rompe y quedas atorado en la silla, y los que te voltean a ver se empiezan a reír. ¿Qué siente tu corazón? ¿Vergüenza? ¿Qué más siente? Y ya, total, sientes vergüenza, te levantas y ya. Y todos los demás ya. Pero por ahí alguno que se sigue riendo. ¿Qué empiezas a sentir? Ya no es vergüenza. ¿Qué empiezas a sentir ahora? Molestia. Ok, eso es muy normal. Eso no es enojarse. Enojarse es, se seguía riendo y hasta se veía cómo subía los hombros, y tú al final ya no le diriges la palabra. Y lo ves y le das la vuelta. Y lo que menos quieres es tener una comunión con él. Eso es enojarse. Quitarle el habla a tu hermano. Hermano, esfuérzate a vencer el mal con el bien, porque ahorita le puedes dar la vuelta, pero el día del juicio te lo van a poner en tu cara. Y si él también no se esforzó, no hizo lo imposible. Hermanos, ¿han escuchado de personas cuando están en la cama prácticamente a punto de partir, a punto de morir, que algunos piden, por favor, manden llamar a fulano, traigan a sutano? ¿Si han escuchado de ese tipo de casos? ¿Por qué crees que los mandan llamar? ¿Porque trataron de hacer las paces a conciencia o porque fueron negligentes? Fueron negligentes. Entonces, ¿tienes problemas con tu vecina? ¿O antes de venir a Cristo te peleaste con el vecino, con un primo, con tu hermano? ¿Le quitaste el habla? Esfuérzate a tener una conciencia limpia y arregla esa situación. No importa que la gente diga que eres un tonto, tú sabes que no eres tonto. Tonto es el que no arregla su conciencia. Ese sí, para que veas, es un tonto, porque no está entendiendo que un día lo van a poner delante de su juez y él va a juzgar los secretos de los hombres. Por amor a Cristo, por amor a sus almas, arreglen hoy su situación. Que su conciencia esté en paz. Que si no pueden pagar esa deuda, no la puedo pagar, pero yo te lo pagaré. Quizás a lo mejor es movido a misericordia, ya no me debes nada. Pero hagan algo, ¿sí me explico? No se salgan por la tangente, entiéndanlo por favor. Pablo sabía que de alguna manera había que vivir universalmente conscientes de que la vida se va en breve y que nosotros tenemos que, en el libro de Hechos 23:1, por favor, vayamos a ver la verdad principal que estamos aprendiendo el día de hoy. Capítulo 23, verso 1, dice así: entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día, ¿qué dice? Muy bien. Pablo vivía bajo la dirección y el dominio de su conciencia.
Pablo era una persona que cualquier cosa que cambiara alrededor de él, sin embargo, él se mantenía estrictamente guardando su conciencia. No permitas, hermano, no, por favor, no permitas que tu conciencia sea violada. No lo permitas, ahí está el problema. Cuando la conciencia, imagínate que de repente alguien recogió algo que no es de él y pues tú no estás de acuerdo con eso. Tú sencillamente, imaginemos aquí estamos, ¿no? Y de repente yo veo de repente que uno de ustedes con el que me llevo muy bien, de repente se le cayó a alguien el celular o lo dejó ahí en la mesa, en la silla y todos se levantan y yo veo y aquel lo agarra y me hace así. En ese momento, ¿qué me dice la conciencia? Ah, caray. Bueno, tengo dos opciones. Tratar de callarla porque me llevo muy bien con él y no decir nada, o sencillamente permitir que la conciencia diga lo que tiene que decir. Cuando tú ves algo y te callas, ¿sabes qué le hiciste a tu conciencia? La heriste. Y esa conciencia va a empezar a actuar de una manera incorrecta. Y tú vas a tratar de hacer como que no pasó nada, pero vas a empezar a sentir que te estás debilitando. Literalmente te estás debilitando, esa conciencia está lastimada. Pablo se paró enfrente de ellos: varones, hermanos, yo hasta el día de hoy he vivido con limpia conciencia delante de Dios. Sé que Él me ha observado, sé que Él me ve, sé que en las noches entra a mi corazón y lo escudriña con lámpara, sé que su palabra dice esto, yo he vivido con limpia conciencia, por eso podía Él de alguna manera estar delante de Él. Me encontré una señora que tuvo 13 niños, su esposo era un hombre de economía y de repente muere cuando ella tiene, imagínate nada más, ella tiene los 28 años, 30 años. Una marchanta de ahí de la calle del Oso. Y ella se muere el esposo cuando ella tiene 28 años, 30 años. ¿Está joven o está vieja la señora? Está muy joven. 13 niños. Y un día platicando, ¿qué pasó, marchanta? ¿Cómo está? No, pues aquí estamos. Una mujer de alguna manera, ya de edad, creo que tenía, ya para ese tiempo tenía 90 años, 80 años, 85, 90 años. Y salió la plática y ella dijo, no, dice, yo tuve, y sí, se veía muy guapa la señora, en su tiempo ha estado muy guapa la señora. Dice, yo tuve muchos pretendientes. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se casó, madre? Yo le dije, dice, no, discúlpeme, joven, pero yo tenía 13 hijos. Todos mis hijos tienen carrera. A todos les di educación. Casi que me dijo, yo puedo levantar el rostro en alto y nadie me puede acusar de que yo andaba de cochina. ¿Qué fue lo que hizo la señora? Hizo las cosas a conciencia. Y delante de sus hijos, imagínate si había algún coscolino, la señora podía decirle, oye, ¿por qué andas de coscolino engañando a tu esposa? ¿Podía decirle o no? Pero si ella se dio un permisito, ¿qué crees que le diría al hijo? Oye, ¿por qué andas de coscolino? Mamá, pues porque el séptimo hermano que tengo es de otro, no sé si no te acuerdas. Fácil la hubieran callado, pero no. Ella dice, yo decidí no casarme. Y no crea, joven, así me decía, no estaba yo joven, no crea, joven, que no es por falta de pretendientes. Yo tenía muchos, y sí se ve que estaba muy guapa la señora, pero yo decidí entregar mi vida por mis hijos. Ah, entonces esa mujer podía levantar el rostro y con una limpia conciencia había vivido, no le había sido infiel a su marido ni en vida ni en muerte, porque a final de cuentas la Biblia dice que cuando el marido muere quedas libre de la ley del marido. ¿Se podía haber casado de nuevo? Hermanos, vivan así. Pero es que usted no vive así. Bueno, déjame a mí, si yo no vivo así es mi problema, tú vive así. O sea, eres tú quien va a ser juzgada, quien va a ser juzgado, soy yo quien va a ser juzgado, cada quien. O sea, el que tú no hayas vivido así, a mí no me va a afectar, a ti te va a afectar. El que yo no viva, a ti no te va a afectar, me va a afectar a mí. Cada uno de nosotros es responsable. Amén. Entonces,
Él continuaba y perseveraba en esta actitud, y él dijo: he vivido así hasta este día, con limpia conciencia. Verso 2 del capítulo 23 de Hechos, estamos por terminar. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas qué? Golpear. El sumo sacerdote, al mandar golpear a Pablo, ¿qué le hizo también a su conciencia? La golpeó también. Y si tú lees, sigues leyendo, el sumo sacerdote ni dijo nada, el que lo defendió fue otro. Fíjate lo que dice ahí. Entonces, dice el verso 4, los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? ¿Cuándo vemos al sumo sacerdote defenderse? ¿Cuándo vemos al sumo sacerdote alegar porque le habían dicho pared blanqueada? ¿Cuándo lo vemos? Nunca, porque él había roto la ley. Estaba prohibido golpear a alguien. El mismo Nicodemo dijo: oye, ¿acaso nuestra nación juzga a alguien sin antes haberlo escuchado? Hermano, ¿cuántas veces has juzgado a las personas sin ni siquiera saber por qué hicieron, según tú, lo que hicieron? ¿Cuántas veces has juzgado a los demás porque según tú los viste haciendo algo, o los viste en cierta posición? Yo vi que tenía los ojos así, venía borracho. No, a lo mejor no venía borracho, a lo mejor es un velador y venía muy desvelado. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces tenemos que tener cuidado de guardar nuestra conciencia. Un tip, hermanos: piensen lo mejor de todos. Aunque lo vean que se va trastabillando, que va así, ese está borracho, quién sabe. Yo la verdad no le he olido la boca, yo no sé si está borracho. Ya te guardas, porque si de repente se cayó y al rato se le subió la presión, ¿qué te dice la conciencia enseguida? Yo pensé que estaba borracho, pero es que la verdad se le subió, se le bajó, por eso se desmayó. Entonces, para que puedan guardar su conciencia limpia, piensen lo mejor de todos. Hay veces la gente dice: no sean tontos, no sean ingenuos, son muy tontos ustedes, todos quieren pensar lo mejor de todos. Es lo mejor, de verdad. Personalmente me ha pasado, hermanos. Cuando no he guardado mi conciencia, al rato tengo que pedirle perdón a Dios por haber de alguna manera permitido eso. Entonces, algo he aprendido en todos estos años: pienso lo mejor de todos, ¿sí? Y eso hace que mi conciencia esté en paz con Dios. Hebreos 9:14, terminamos, póngase sobre sus pies. Capítulo 9, verso 14. Tenemos una conciencia y nosotros tenemos que guardarla. Que cada quien hoy, con estas cuantas instrucciones, pueda aprender, tomar decisiones y ejercitarse en estas santas instrucciones para poder guardar a ese testigo de la verdad que vive dentro de su mente. Capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Juntos: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo podemos limpiar nuestras conciencias? A través de pedirle perdón a Dios de todo corazón. Que hoy tú consideres cuántas veces has juzgado a la gente sin tener realmente argumentos. Que hoy tú puedas considerar: bueno, yo sí tenía argumentos, pero la verdad lo hice porque me cae gorda, me cae gordo, por eso lo juzgué. Está mal también. La Biblia dice: saca primero la viga para que puedas sacar la paja. La Biblia de alguna manera nos deja ver que el hombre va a morir una sola vez. Y damos gracias a Dios que Dios nos permite, al menos en esta breve enseñanza, poder considerar. Es como un examen, hermanos. Es como un preexamen, como cuando llevas tu carro a la preverificación. ¿Para qué lo llevamos a la preverificación?
para que de alguna manera te lo escaneen, te digan qué tiene de mal, qué tiene de bien, cámbiele esto, cámbiele los cables, sóldele bien el escape, cámbiele las bujías, mire, hágale esto, hágale aquello, y le meten ahí de alguna manera el escáner y ahí están escaneándolo para decirte qué debes de hacer. Y una vez que sabes qué debes de hacer, ¡brum!, vas con el mecánico, te hace esos ajustes y ahora sí vete a la verificación, ¿cierto o no? Ok, esto que hoy Dios nos enseñó es como una preverificación. ¿Cómo estás y qué tienes que cambiar? ¿Has estado echándole todas las ganas a conciencia para educar a tus hijos? Si no, hoy pídele perdón a Dios y empieza a hacerlo a conciencia. Cuando azotas, solamente azotas molesto, eso no es echarle ganas, ¿no? No, hay que educarlos, hay que corregirlos, pero no molestos ni para despedazarlos, a conciencia. Amén. Cuando vas a trabajar, vas con más ganas de no llegar al trabajo, sales a trabajar con más ganas de no encontrar trabajo. Eso no es buscar trabajo a conciencia. ¿Qué sería buscar trabajo a conciencia para los que luego no tienen trabajo y no hay chamba? Es que no hay. Bueno, para que te podamos creer que no hay, tendrías que pararte a las 7 de la mañana, estar ya desayunando, de ahí irte de alguna, salirte a las 7 de la mañana, 7:30, y caminar prácticamente grandes distancias, ir tocando puerta tras puerta, local tras local, y venir hasta las 6 de la tarde bien asoleado, bien cansado, con los pies bien hinchados, y decir, dame de cenar. Y ya que te digan, ¿qué pasó? No hay trabajo. Ya busqué en todo Nesa, mañana me voy a todo Ecatepec y de ahí me voy a todo Chalco, para que podamos creer que está buscando a conciencia. Pero se encuentra su compadre, ahí está platicando, está guaguareando, imagínate nada más. Y después de eso ya a las 2 ya llegó, ¿qué crees? No hay trabajo y ya está bien puntual para la comida. Ese no está buscando trabajo a conciencia. Amén. Es muy importante. Le decía a mi pequeño, le he estado enseñando algunas oraciones y le decía, ¿te acuerdas de lo que te enseñé? Ah, sí, y así como que estaba ejercitando. Dije, no, muchacho, todos los días usted tiene que agarrar una hoja y hacer oraciones, y en cada momentito pasar todos los verbos y darle un repaso, todos los días, aunque sea 5 minutos, 10 minutos. Y créame que después de mucho tiempo de hacer eso, nunca se le va a olvidar. Pero quiere estudiar nada más cuando yo, a ver, tráete tus cosas. No se puede. No se puede. Si vas a aprender algo, tienes que realmente ser una persona que se queme las pestañas, si es que realmente dice que va a estudiar. Si no estudia así, es un pobre iluso que está perdiendo el tiempo y que no va a aprender nada porque nunca ha hecho las cosas a conciencia. Amén. Es muy importante. La sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Cómo está la conciencia hoy? ¿Qué te dice tu conciencia, tu testigo de la verdad? ¿Qué te dice? ¿Te acusa o te defiende? ¿Te acusa o te aplaude? Hermanos, quizás hice un mal papel hoy, pero si llegaste a entender que tienes una conciencia y que tienes que aprender a cuidarla, es más que suficiente. Nada más. Y que todo lo que hagas, lo hagas de todo corazón. Y si no se da, ya no es tu problema. Tu conciencia nunca te va a acusar. ¿Sí me explico? Y cuando vayas delante de Dios, Dios te va a decir, yo sabía que eras imperfecta. Y yo sabía que aún no eres un ángel. Y yo sabía que honestamente estás, pues, sujeto a pasiones. Pero me di cuenta que le echaste muchas ganas. Por tanto, por gracia entra el gozo de tu Señor. ¿Sí me explico? Pero si no le echó ganas,
Siempre se justificó, somos pecadores, somos imperfectos, ¿quién es perfecto? Nadie vive, mira los hipócritas. Pobre de esa persona, porque nunca tendrá, hermanos, no tendrá ningún argumento para poder argumentar contra Dios. Todo le va a ser tomado en su contra. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, nosotros manchados, Él sin mancha. ¿Por qué sin mancha? Para que tus manchas puedan ser limpiadas. Por tanto, cuanto más la sangre de Cristo, dice el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y una vez que tu conciencia se limpia, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Estás habilitado para qué? Hay veces la gente quiere servir a Dios pero trae la conciencia manchada. La clave es limpia tu conciencia y entonces podrás servir a Dios. ¿Amén? Algunos batallan y puede ser que hoy vengas batallando porque volteaste a ver una mujer ajena y yo no la quería ver, es que el vestido rojo, es que era muy llamativo, y estás ahí de alguna manera peleando con tu conciencia. Hoy permite que Cristo te la limpie para que te salgas limpio de la conciencia. Amén. Limpio. Es que me dio un cerrón, yo la verdad no me quería prender, pero Él me dio un cerrón. Sí, pues sí, te dio un cerrón, pues Él es un impío, pero tú, hoy limpia tu conciencia. Es que yo le contesté mal a mi esposo, pero es que él, pues sí, él, pero ¿debiste de haberle contestado mal? No, al sumo sacerdote le dijeron, ¿por qué me golpeas? Pared blanqueada, estás para guardar la ley y quebrantas la ley. La conciencia le acusó. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, queremos darte gracias por lo que hoy nos hablas. Hoy ponemos delante de ti nuestras conciencias. Reconocemos, Señor amado, que nos has hablado al corazón y hoy te pedimos perdón. Por favor, sana nuestras conciencias, limpia nuestras conciencias, perdónanos, porque ellas nos acusan y nosotros no queremos salir de este lugar con una conciencia herida. Queremos servir al Dios vivo y verdadero, como Pablo te sirvió. Por favor, Señor, que tu sangre sea vertida en toda nuestra vida y que seamos sanados en nuestro hombre interior. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Gracias.